Hola amigos, este es el primer video de una serie de 3 en los cuales nos vamos a enfocar en los medios de transporte acuáticos. ¿Por qué los medios acuáticos? Porque bueno, ustedes saben que es la forma más económica de transportar mercancías cuando se trata de volumen. Pues nosotros sabemos que los fletes marítimos son los más económicos de todos. Luego vienen los lacustres o fluviales, que son más económicos que los ferroviarios, y estos a su vez pues son más económicos que los viales. Esa es la importancia que para efectos económicos tienen los canales. En esta primera parte nos vamos a referir a 4 sistemas de canales que se usan como medio de transporte que se han construido en el viejo continente. El primer canal al que vamos a hacer referencia es al Gran Canal de China, que se comenzó a construir 5 siglos antes de la era cristiana. En este mapa ustedes pueden ver el recorrido de ese canal. Ahí tienen en un círculo Beijing o Pekín, desde donde comienza y finalmente termina en Hangzhou, que está al sur de Shanghai. El canal como tal tiene un recorrido norte-sur y atraviesa 2 ríos importantísimos dentro de China: el río Amarillo, o el río Huanghe, y el río Yangtze. De hecho, se alimenta de estos ríos. El recorrido total es aproximadamente 1800 kilómetros, es decir, es el más largo que alguna vez se haya construido. Esta obra es tan sorprendente que el veneciano Marco Polo pues quedó asombrado cuando vio este gran canal. Actualmente está en uso, sigue transportando minerales y todo tipo de productos. Por último, podríamos decir que la UNESCO reconoció como patrimonio cultural esta magnífica obra. El canal de Suez en Egipto se inauguró en 1869. Une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, por ende con el océano Índico. En consecuencia también se le llega al Pacífico. Anteriormente a la inauguración de este canal, la gente de Europa que quería ir bien a la India o al extremo oriente tenía que circunnavegar todo el continente africano. El tercer canal que vamos a hablar es el canal de Main o canal de Meno en español. Este canal se inauguró en 1992 y une 2 importantes ríos europeos, el Danubio y el Rin. Como ustedes saben, pues el río Danubio es el segundo río más grande de Europa, nace en Alemania y desemboca en el Mar Negro, en Rumania o Rumanía. En su largo recorrido toca 10 países y pasa por 4 capitales. Viene en Austria, Bratislava en Eslovaquia, separa o une, como quieran verlo, las ciudades de Buda y de Pest que forman el Gran Budapest, y finalmente pasa por Belgrado, capital de Serbia. El otro río, el río Rin, nace en Suiza y desemboca en el Mar del Norte a la altura de Rotterdam, en Holanda o Países Bajos, como prefieran llamarlo. El río Rin es un río mediano, no está entre los 10 ríos más grandes de Europa, pero tiene la ventaja que sus aguas surcan países económicamente muy fuertes, como son Suiza, Liechtenstein, Francia, Alemania y, como repito, los Países Bajos. Hoy en día, gracias al canal de Main o canal de Meno, se puede navegar desde el Mar del Norte, es decir, desde Rotterdam, y llegar hasta el Mar Negro. Una travesía que más o menos toma unos 14 días. Pero además de barcazas, que son las que llevan la carga como tal, actualmente hay cruceros, aunque normalmente pues digamos que los cruceros parten de Rotterdam y solamente llegan hasta Budapest. Como cuarto caso, vamos a comentar sobre el sistema de canales rusos. Stalin solía decir que Moscú era la ciudad de los 5 mares. Veremos por qué hacía ese comentario. En 1932, los soviéticos inauguran un canal que une el Mar Blanco en el Océano Ártico con San Petersburgo, que se encuentra a orillas del Mar Báltico frente a Finlandia. 5 años después, en el año 1937, inauguran el canal de Moscova, que une Moscú con el río Volga. Como crítica a ambos canales, se dice que fueron construidos por presos del sistema Gulag y que en la construcción murió muchísima gente. Pues bien, en la década del 60 se logra la unión de San Petersburgo con el río Volga, por ende ya era posible llegar desde San Petersburgo hasta Moscú. De hecho, actualmente hay cruceros turísticos que los llevan a uno de San Petersburgo a Moscú. Pero ahora hablemos del río Volga. El río Volga es el más grande de Europa. Como podemos ver en los mapas, pues nace en un punto más o menos equidistante entre San Petersburgo y Moscú. Pasa por el norte de Moscú y luego gira en dirección sur para desembocar en el mar Caspio. En su
recorrido pasa por ciudades importantes como son Kazán y Volgogrado. Volgogrado en la época soviética se llamó Stalingrado y sirvió de escenario a una de las más cruentas batallas que han habido en la humanidad. Allí se enfrentaron las tropas nazis con las rusas. Esta batalla duró como 6 meses y terminó con la rendición de los nazis. Muchos consideran que esta fue una especie de punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Lo sorprendente es que el número de víctimas entre militares y civiles se supone superaron los 2 millones de personas. Muy bien, además del río Volga, hay un río de menor dimensión que nace al sur de Moscú llamado Don. En su recorrido, como pueden observar en el mapa, se acerca a la ciudad de Volgogrado para finalmente hacer un fuerte giro y dirigirse al mar de Azov, donde desemboca sus aguas. El mar de Azov es una especie de apéndice del Mar Negro. Entre estos dos ríos, me refiero al río Don y al río Volga, cerca de Volgogrado se construyó un canal que fue inaugurado en 1952. Por eso es que Stalin decía que Moscú es la ciudad de los 5 mares. Desde Moscú se puede llegar al Mar Blanco, se puede llegar al Mar Báltico, también se llega al Mar Caspio, al Mar de Azov y por ende al Mar Negro. Por cierto, como pueden ver en el mapa, el Mar de Azov está separado del Mar Negro por el estrecho de Kerch. En 2014, cuando los rusos toman de Ucrania la península de Crimea, ellos necesitaban una comunicación terrestre con el territorio o la península que tenían ocupada. Y para tener esta conectividad, pues el 2018, si mal no recuerdo, ellos construyeron un puente colgante de unos 18 kilómetros más o menos. Este puente fue volado por los ucranianos una vez en 2022 y una vez en 2023. Como pueden observar también en el mapa, en el sur de la península de Crimea, que es el balneario de Yalta, donde a principios del año 45, cuando prácticamente ya era un hecho la derrota de los nazis, se celebró la conferencia de Yalta, como lo llaman uno, o la conferencia de Crimea, que reunió a los 3 líderes aliados que para aquella época estaban como triunfadores: Stalin por la Unión Soviética, Churchill por Reino Unido y Roosevelt por los Estados Unidos. Hay muchísimos otros canales, pero para el objetivo que estamos buscando pues no tienen tanta importancia. Por ejemplo, tenemos el canal de Kiel en el norte de Alemania, prácticamente paralelo a su frontera, que une el Mar del Norte con el Mar Báltico. También tenemos otro más pequeño, como es el canal de Corinto en Grecia, que convirtió la península de Peloponeso en una isla. Este canal realmente no tiene mucha trascendencia, pero es desde mi punto de vista, uno de los más bellos que hay. Será hasta una próxima oportunidad.